Hola Norberto, buen día. Buen día, Beto. Un gusto estar en contacto en este día. Muchas gracias por la oportunidad de esta charla para hacer difusión a la población. Gracias por atendernos. Bueno, tengo entendido que representa algo así como el 20% de los diagnósticos masculinos de cáncer. ¿Está más o menos por ahí la cifra? Sí, en la población masculina, dentro de los tumores sólidos, es el más frecuente, y en la Argentina tenemos un diagnóstico anual de 11.600, casi 12.000 pacientes por año se diagnostican con cáncer de próstata, y durante el año mueren alrededor de 3.700 pacientes debido a esta enfermedad. Y aún tenemos que seguir insistiendo en la difusión, porque es conocida cierta resistencia al control anual que tenemos los hombres, y en la medida que damos información esto se va afianzando. ¿Por qué es importante? Porque esta es una enfermedad muy prevalente que cuando se diagnostica oportunamente en sus inicios es curable totalmente. Y de hecho, al fin del siglo pasado, cuando apareció uno de los marcadores que nos miden en sangre, que es el antígeno prostático, a partir de allí se facilitó el diagnóstico precoz, y entonces hubo una reducción en la mortalidad del cáncer de próstata del 50%, gracias a la incorporación de nuevas herramientas que fueron a buscar el diagnóstico de cáncer de próstata cuando recién se estaba iniciando, y entonces esto favoreció la sobrevida de muchos pacientes. Claro. Hay gente que además de edad que te dice, no, a mí el PSA me dio bárbaro, yo no estoy para más control que eso. ¿Está bien con un PSA que te da en los valores normales? Es uno de los elementos. Ese es uno de los elementos. Es necesario... ¿Se puede engañar? Sí, porque podríamos estar en presencia de un antígeno prostático en valores bajos y, sin embargo, esto responder a un tumor de la próstata que por sus características biológicas es tan distinto de la célula prostática normal en el cáncer, que no tiene capacidad de fabricar antígeno prostático. Entonces el valor en sangre podría ser bajo y no se sospecharía teniendo en cuenta ese único elemento. Y cuando nosotros revisamos al paciente, encontramos en el examen físico una sospecha que nos llevaría al diagnóstico en ese momento. Y estamos hablando de, en ese caso, un porcentaje menor, pero de los tumores más agresivos, que son precisamente los que requieren, por una cuestión de tiempo, ser diagnosticados muy precozmente. Entonces, como consejo, es necesario, obviamente, el análisis, pero también la visita, porque la visita incluye una valoración con ecografías, un examen físico, indagar en los antecedentes familiares, revisar la próstata si tiene un tamaño normal, si está agrandada, si tiene un aumento en la consistencia, si hay dificultades incipientes en la forma de orinar, porque hay algunos síntomas que empiezan a avisar que pueden haber cambios en la forma de orinar, que el hombre se va adecuando paulatinamente y lo naturaliza, y no se da cuenta que en un tiempo cambió su forma de orinar también. Sí, hay que estar atento al PIS. Siempre me acuerdo, no sé por qué, pero era fuerte la anécdota, y aparte el personaje, el negro Guerrero Martínez, me cuenta en una charla informal, no sé cómo salió el tema, pero que un día va a hacer PIS normalmente y despide un coágulo. Y ahí urgente a exámenes y demás, y tenía cáncer de próstata, que lo pudo afrontar bien, por suerte con un tratamiento. Falleció el negro por otra cosa, pero a veces llegan tarde, Norberto. Sí, en ese caso que estás citando, a él le llamó la atención la aparición de sangre en la orina, que es una de las cosas. Y avisó, y entonces consultó, porque no había hecho un análisis precoz de saber si estaba todo bien. En realidad, lo que buscamos es que la población se entere que está todo bien, y si hubiera algo anormal, que empiece a hacer el diagnóstico, porque es el momento en que puede ser curado si la situación es incipiente. Hay algunos pacientes que pueden presentarse con una disminución en el calibre del chorro de la orina, hay pacientes que pueden empezar a tener cambios en la forma de orinar en cuanto a la debilidad del chorro, aumentan la frecuencia miccional, empiezan a levantarse de noche. Son situaciones que piden el examen por un urólogo que informe si está todo bien o si hubiera algo
que merece ser atendido en mayor detalle, porque afortunadamente, así como hay avances tecnológicos, la cantidad de herramientas que nos permiten colaborar, tanto en las fases de diagnóstico como en las fases de tratamiento, son muy importantes. Por eso yo creo que en un tiempo en la ginecología, Tita Merelo cumplió un rol muy importante difundiendo el Papa Nicolau, que hizo que se diagnosticaran precozmente muchas mujeres que tenían cáncer del cuello de útero y naturalizaron el control anual, y eso permitió un diagnóstico precoz. Creo que desde distintos lugares, y esta tarea de difusión que estás realizando y que realizás en Bendita a veces, ayuda mucho en naturalizarlo, a ponerle un poco de humor y hacer necesaria esa consulta anual que nos deja tranquilos a todos y a nuestra familia. Claro. El famoso tacto rectal, Norberto, sí. ¿A ustedes qué les permite? Básicamente advertir el tamaño o rugosidad o otra especificidad, o algún dato específico más. Hay mucha información acerca del tamaño, la forma, la superficie, la consistencia, si hay alguna zona que tuviera una dureza, un aumento en consistencia, aunque fuera pequeña, nos advierte, nos llama la atención acerca de investigar un poco más profundamente. Y es un examen muy sencillo, muy rápido, y muchas veces se habla con humor acerca de este examen, y en realidad una vez que lo realizan dicen, bueno, no era para tanto, era una cosa bien sencilla que permitió tener información que hasta el momento era una incógnita. No, es un estudio tan importante que dura, no sé, 30 segundos, ¿no? Pero en algunos varones todavía persiste un tema de vergüenza, de vas a saber qué. Beto, yo quería hacerle una pregunta al doctor. Sí. A propósito de esto último que decís, porque está ese mito dando vueltas y quiero saber si es verdad que a los varones les cuesta mucho ir por una cuestión de pudor o de creer, bueno, no va a hacer falta, no es un problema. ¿Es tan así? ¿Y qué diferencia hay con respecto a lo mejor consultar por otras patologías? Sí, en general hay algo de resistencia que afortunadamente se está cediendo. Se está naturalizando la consulta anual y esto ha evolucionado en cuanto a la actitud de los hombres a la búsqueda de diagnóstico precoz. Sin embargo, es cierto lo que estabas comentando recién, que hay un porcentaje de hombres que esquiva la situación, siente cierto temor y no hace los controles y naturaliza más consultar por un cólico renal o consultar por una infección urinaria y no por hacer el chequeo prostático anual. Creo que en la medida que lo hacen, que se dan cuenta que no es para temer, que es un estudio sencillo, como decía Beto recién, y que realmente aporta una parte importante de la información que necesitamos en el momento del chequeo. Mensajes de la gente compartimos con vos, Norberto. Hola Beto, hola mesa. ¿Qué tal? Bueno, qué eminencia el doctor, la verdad. Yo le quería hacer una pregunta. Si, por ejemplo, mi abuelo falleció de cáncer de próstata, ¿eso es hereditario? ¿Tendría que hacerme controlar? Tengo 38 años ya. Bueno, muchas gracias. Importante la pregunta que hace la audiencia. Los pacientes que tienen antecedentes de familiares, ya sea padre, tío, abuelo con cáncer de próstata, hay una predisposición mayor y por esa razón se adelantan los exámenes. A los 45 años empiezan los chequeos en aquellos pacientes que tienen cierta incidencia familiar, de familiares directos conocidos, y es necesario adelantar en 5 años los controles. Se recomiendan en las guías empezar los controles a los 50 años, pero en el caso que pregunta el oyente concretamente, a partir de los 45 años debería iniciar estrictamente el control todos los años, y ante cualquier inquietud que surgiera, porque de repente si él con 38 años en este momento se pregunta si puede tener algo, puede adelantarlo personalmente en ese caso y decir, bueno, me han dicho que no tengo ningún problema y sé que me voy a seguir controlando para no tenerlo en el futuro. ¿Qué más, Dani? Buen día, Beto, Radio Continental y equipo. Habla Mauricio de Tandil para hacer un comentario sobre el tema de la próstata. Escuché un día a Miguel Russo, el DT de Boca, comentando que lo que le había pasado a él, que creo que tuvo esa enfermedad
y él comentaba que generalmente por ahí cuando orinamos los hombres miramos para arriba, para el costado, para el otro lado, y él no se había dado cuenta que lo estaba haciendo con sangre. Y ahí es donde se empezó a hacer los estudios y bueno, pasó lo que pasó y bueno, gracias a Dios está bien, ¿no es cierto? Un abrazo para todos. Mirá qué importante, Norberto, cuando alguien con notoriedad pública lo atraviesa y cuenta su experiencia, cómo prende la gente, porque lo escucha con atención y dice, bueno, a partir de ahora miro, chequeo, ¿no? Esos testimonios son muy importantes porque son de alcance popular y la gente lo naturaliza y adhiere con mucha más sencillez. Son muy útiles, son realmente muy útiles ese tipo de testimonios porque aparte muestran una evolución favorable con un problema resuelto, haberlo atendido al tiempo y justifica aún más el tema del diagnóstico precoz que estábamos hablando. Uh-huh. Julio pregunta, me hice un examen de próstata, me dio 6.5, parece alto, ¿no? El doctor, por precaución y para descartar, me hizo una biopsia que por suerte me dio negativa. La pregunta es, ¿no me debería haber dado algo para achicar la próstata? No me dio nada, solo la noticia que tengo la próstata agrandada. Bien, son varios puntos. El valor del antígeno prostático es cierto que estando en valores de 6 está elevado. Con respecto al valor normal, está elevado, pero tenemos que puntualizar que el antígeno prostático, que es una sustancia que está en el interior de la célula prostática, puede aumentar en nuestra sangre por distintas razones. No solamente el cáncer de próstata lleva a una elevación de antígeno prostático. Tener una infección a nivel de la próstata lo eleva, tener un proceso de calcificaciones intraprostáticos lo eleva, el haber tenido una actividad sexual reciente puede elevarlo, por eso se pide que para hacer el análisis de sangre haya un lapso sin actividad sexual para que esto no se eleve. Es decir, cualquier situación que aumente la permeabilidad de la pared de la célula, de la membrana de la célula y permita aumentar el pasaje del antígeno prostático desde el interior hacia el exterior y después a partir de allí pasar a ser medido en la sangre, todo eso puede hacer elevar ese valor. Ahora bien, un paciente que tiene una próstata grande puede tener una mayor producción de antígeno prostático y sin embargo no estar en presencia de cáncer. En este caso en particular que plantea el oyente, a él se le hizo una biopsia. En el momento actual, cuando aparece un antígeno prostático, lo que nosotros estamos tratando es de seleccionar a aquellos pacientes que realmente requieren una biopsia con la idea de tener mayor certeza, y existen distintas herramientas disponibles, como son los marcadores genéticos que se miden en la orina, que esto lo venimos haciendo desde el año 2010, en el centro, y actualmente con un método más selectivo de identificar en la orina algunos marcadores genéticos que muestran genes vinculados al cáncer de próstata que en ese caso, si no están presentes, prácticamente descartan la posibilidad de tener un agresivo cáncer de próstata. Y a su vez... O sea, que tenga la próstata agrandada no es un inconveniente grave. No es un inconveniente. Podría ser que el aumento de volumen en la próstata esté generando una dificultad miccional. Nosotros sabemos que la próstata tiene el tamaño normal de una nuez y está ubicada por debajo de la vejiga. La vejiga es el órgano que almacena la orina que producen los riñones. La orina llega por dos conductos que se llaman uréteres y se almacena dentro de la vejiga, y esto nos permite tener vida social, es decir, estar un lapso de 3, 4, 5 horas sin tener que ir al baño, y en el momento que necesitamos orinar, lo hacemos y vaciamos completamente la vejiga. Bueno, esa orina que sale por la uretra atraviesa inicialmente la parte central de la próstata. Cuando la próstata se agranda, el calibre de ese conducto se puede reducir porque lo rodea y lo comprime. Al comprimirlo, la vejiga tiene que hacer un esfuerzo mayor para orinar, y entonces puede notarse que el chorro disminuye su caudal, su calibre, la fuerza. Entonces el agrandamiento benigno de la próstata puede modificar las formas habituales que el paciente tiene de orinar, y eso tiene que atenderse. No necesariamente requiere una biopsia, sí requiere una investigación
más exhaustiva para saber a qué se debe ese agrandamiento de la próstata, precisamente. Se escucha mucho, bueno, falleció por cáncer de próstata. ¿Por qué tiene de especial, digamos, ese tumor en la próstata? ¿Es de extenderse? Cuando dicen fulanito llegó tarde a la consulta, ¿qué pasó ahí? En los momentos iniciales es cuando el paciente es curable y hay muchas herramientas para hacerlo. Cuando pasa el tiempo, una de las localizaciones de las células prostáticas que hacen metástasis es a ganglios linfáticos de la zona o bien a nivel óseo, a nivel del esqueleto, de distintos huesos. En ese momento es cuando el paciente puede referir dolores en el esqueleto debido a la localización de metástasis en un momento avanzado de la enfermedad. También es cierto que aún cuando se producen diseminaciones de las células tumorales, hoy existen distintos tratamientos que atenúan el efecto en cuanto a los malestares, a la morbilidad, y también logran prolongar la vida con buena calidad de vida, lo que no significa que se curen, pero sí que tengan una sobrevida confortable. Lo que ocurre es que, referente a lo que preguntabas, Beto, si el diagnóstico es muy tardío, probablemente el volumen de enfermedad sea grande, exista en la próstata, en ganglios linfáticos y en huesos. Pero estamos hablando de una situación avanzada de la enfermedad. Precisamente lo que tenemos que evitar es llegar a esa situación. De ahí la importancia de ir al principio de la historia, cuando las soluciones son más sencillas. Pasa que han tenido que quitar toda la próstata y el individuo puede vivir sin próstata. Sí, concretamente es uno de los tratamientos curativos. Se extrae la próstata y las vesículas seminales y se une nuevamente la vejiga, la uretra, conservando las estructuras nerviosas y vasculares que tienen que ver con la conservación de la continencia de la orina y con la erección, para que siga teniendo una actividad sexual similar. Lo único que sí cambia al sacarse la próstata es que en el momento del orgasmo no hay eyaculación, porque la mayor parte del volumen del semen proviene de la glándula prostática, y al no tenerla se puede tener el orgasmo disminuyendo a prácticamente nada la aparición de líquido en el momento del acto del orgasmo. Pero la sensación no se pierde, tengo entendido, don Norberto. La sensación no se pierde en el momento de la descarga enérgica del orgasmo. Lo que se modifica es que no hay eyaculación que pueda salir en ese momento. De hecho, el tratamiento estándar se hacía con cirugía a cielo abierto, que consistía en la extracción de la glándula, como también se sigue haciendo ahora. Y esto ha evolucionado desde el punto de vista de técnica en cuanto a preservar distintas estructuras. Con el avance del tiempo, con la evolución, se demostró que eran muy útiles para conservar la vida lo más normal posible, sin modificaciones. Y después, aparte de la técnica, aparecieron modificaciones tecnológicas, o sea, la disponibilidad de instrumental, como es hoy la cirugía robótica, que permite, a través de instrumentos de 8 milímetros, extraer la totalidad de la glándula prostática, preservando aquellas estructuras que tienen que ver con la función sexual y con la continencia urinaria, además de tener el beneficio de una significativa disminución en el sangrado. O sea, estos pacientes también se favorecen con las técnicas mínimamente invasivas, con una pérdida de sangre disminuida con respecto a las técnicas convencionales. Perfecto, o sea que las formas de control son sencillísimas, mínimamente invasivas y ante un riesgo tan alto valen la pena. ¿A partir de qué edad se sugiere, Norberto? Los controles, insisto, a partir de los 50 años los tenemos que hacer todos y adelantarlo en el caso donde tengamos antecedentes familiares. Y cuando estuviéramos en la situación de un diagnóstico precoz, saber que existen distintas herramientas para el tratamiento que sea curativo y que mantenga la calidad de vida del paciente, es decir, que mantenga su vida sexual, que mantenga su continencia urinaria y que simplemente se haga los controles anuales habiendo tratado
el problema inicial a nivel de la glándula prostática. Muy bien. Bueno, querido Norberto, gracias por el tiempo y siempre este espacio a disposición para lo que quieras difundir, ¿eh? Les agradezco muchísimo a ustedes, creo que es un beneficio muy importante para la población, crear conciencia como lo hacen habitualmente. Para mí ha sido un placer, un privilegio que me hayan llamado, también a disposición para ustedes en lo que pueda ayudar en cualquier momento. Desde el centro estamos a disposición para que cualquier paciente que tenga una inquietud podamos evacuarles las dudas. Realmente ha sido un placer y te agradezco muchísimo. Que estés muy bien. Gran abrazo, Norberto. Gran abrazo.